Ante todo, muy buenos días y bienvenidos a estas sesiones de entrevistas a escritores que nos están visitando a partir de la Feria del Libro de Ayacucho, ¿no? En esta ocasión estamos con Guillermo Zarzosa, escritor, y hoy nos va a complacer con la entrevista, ¿no? Guillermo, un gusto tenerte aquí, ¿no? Quizás si quieres darnos unas palabras iniciales antes de comenzar. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, por la entrevista y muchas gracias a la FIL de Ayacucho por también presentarnos esta plaza libre para presentar nuestros libros y presentarnos a nosotros como autores. Gracias. Y bueno, ahora sí, comenzamos con la entrevista. Y en primer lugar, lo que quisiéramos saber es, para el público, ¿quién es Guillermo Salzosa, no? Bueno, para el público, Guillermo Zarzosa es un escritor que siempre ha querido ser escritor. Desde muy joven siempre he querido ser escritor y si me preguntan hacia el futuro cuál es mi proyecto, qué es lo que quiero hacer, voy a responder que quiero escribir. Entonces ese es mi enfoque diario, mensual, anual y de vida, escribir. Entonces eso es lo que hago. Tengo un libro publicado, ahorita estoy por publicar otro libro. Este primer libro es una novela corta, que es El cuarto de Juliana, es una novela ambientada en la selva, y el segundo libro que estoy preparando a publicar seguramente para este año es Castellanos Inmortales, un libro que es un ensayo de las obras clave para la literatura en lengua castellana. Entonces, en resumen, es eso, ¿no? Claro. Y así como nos comentas, ¿cuál fue quizás el inicio de tu proceso en la escritura, ¿no? ¿Qué te motivó a entrar a este mundo? Bueno, yo creo que todos los escritores nacemos primero como grandes lectores. Entonces, yo siempre he tenido presente libros en grandes cantidades en mi casa, ¿no? Por ejemplo, teníamos un cuarto que estaba lleno de libros, porque mi papá, ha estudiado periodismo, lee bastante. Igual mi mamá también ha estudiado para profesora de literatura, claro, ya ha cambiado de carreras, pero hemos tenido siempre libros en casa, ¿no? Y lo más importante es que mis padres han leído, o sea, yo los he visto leer, ¿no? Entonces, por ahí también me han nacido la curiosidad desde muy pequeño, pero igualmente yo he sido se ha forzado a sí mismo a leer, ¿no? Debido a la gran variedad de títulos que he tenido, ¿no? En la casa. Entonces, por ahí primero, y otro porque siempre me nació curiosidad por los libros, ¿no? Veía en una biblioteca, yo nací en Huaraz y toda mi niñez la he vivido allá, y yo veía las librerías que en realidad eran de libros piratas, y veía los libros y decía, o sea, este escritor que sabe Dios dónde estará, seguramente está pues en Estados Unidos, en Inglaterra o acá nomás en Argentina. Él está allá tomándose un té seguramente, y yo estoy acá a muchos kilómetros viendo su novela y quizás leyéndola, mientras él ni cuenta se da, y yo estoy sintiendo tantas cosas por lo que él ha escrito. Entonces esa ambigüedad de lugares, etcétera, es como tener la presencia de uno, gracias a lo que he escrito, en muchos lugares donde uno ya no ejerce la influencia física, pero sí la emocional. Entonces eso me da una gran curiosidad, y quería yo también ser esa persona que de repente, yo estando sentado aquí, una persona en Lambayeque, en Iquitos, en Loreto, en Lima, en Ucayali, pueda coger mi libro y de repente le pueda gustar, ¿no? Entonces eso me da una gran satisfacción, y creo que por ahí también han nacido esas ganas de querer escribir para poder impactar sin estar yo presente, ¿no? Sí, pues porque es como comentan casi, ¿no? Eso de que cuando uno publica un libro es soltar un hijo al mundo, ¿no? Ujú. Y ya a lo que haga el libro, a donde llegue, ya es algo que ni el autor se imagina, pues, ¿no? Correcto. Claro. Y así, con todo ello, ¿cómo es ese proceso que tú tienes para escribir este tipo de, ¿no? Ujú. Tus obras, ¿no? Yo he escrito algunas obras que al final han terminado en el tacho de basura. Esta fue mi primera novela, y ahorita recién con el segundo libro, que se me hizo un poco más, es de otro tipo de estructura narrativa, digamos, es más ensayo, ¿no? Pero originalmente lo que hago en novela es terminar el libro en mi cabeza. O sea, termino de principio a fin, o sea, cómo va a ser, todo lo tengo muy bien pensado a grandes rasgos, ¿no? Una vez que lo tengo pensado, lo esquematizo, o sea, que agarro una hoja de papel y lo escribo desde el punto A hasta el punto Z.
Y una vez escrito el punto A hasta el punto Z, me pongo metas, ¿no? Por ejemplo, este día escribo A. El día siguiente escribo B. El día siguiente escribo C. Entonces como que no me desespero y a la vez sé cuánto me falta para terminar. Entonces es algo también que me da la fuerza para saber cuánto me falta, ¿no? Entonces eso primeramente. Para el libro ya de Castellanos Inmortales fue un libro digamos que me demoré para escribir toda una vida, ¿no? Pero yo no pensaba escribirlo, sino que las lecturas que he tenido las he ido desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Para leer pues desde el Mío Cid hasta Vargas Llosa me he tenido que leer pues un montón de autores, ¿no? Que los he ido leyendo a lo largo de la vida y recién para ponerlo a escribir me demoré algo de un año, que es con la misma temática, ¿no? Escribir del punto A hasta el punto Z, que eran todos los escritores, y escribir acerca de sus obras principales. Pero más que eso, yo creo que ese es el punto donde uno dice qué cosa es lo que va a escribir, porque escribir algo es un alargamiento de uno, ¿no? Es como otro brazo, es una obra, es como un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a escribir? Entonces yo mucho para eso utilizo la teoría del pastel, que es una teoría que me he inventado yo, que es una teoría de que tú tienes un pastel y a veces nosotros queremos escribir o saber sobre un tema sobre todo el pastel. Queremos escribir, o sea, queremos comernos todo el pastel, queremos saber todo el pastel, encima, por debajo, por el costado, por todo lado, nosotros queremos verlo todo. Mientras que lo verdaderamente original es solamente ver la parte que tú estás viendo. O sea, esta parte, este perfil nada más. Y sobre ese perfil irte de lleno, ¿no? Desbocarte sobre solamente lo que estás viendo, no sobre todo no, solo sobre esta parte, solamente tu tajada del pastel. Entonces, irte de lleno, y eso es lo original, porque todo el mundo puede escribir digamos, ¿no? Por ejemplo, poesía o etcétera, o querer saber sobre todas las emociones, pero realmente nosotros lo que hace a la literatura querer leer a un escritor es esa originalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno lee, no solamente se lee la obra, sino también lees al autor. Entonces, lo que a veces importa muchísimo más la mirada del autor sobre un tema que el mismo tema. Entonces, por eso es muy importante la originalidad al momento de escribir. Y es por eso que es mejor escribir sobre solamente tu mirada del pastel, aunque sea una mirada de repente parcial, ¿no? Y no imparcial. Pero eso es la literatura, pues, ¿no? Porque si fuera imparcial sería periodismo. La verdad, la verdad. La literatura siempre tiene un punto de vista, pues, ¿no? Ajá. Siempre es subjetivo. Y bueno, entonces, en ese sentido, ¿no? Un poco, quizás, ¿no? Ya pasando de la manera en cómo escribes, luego es sobre qué escribes, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tú has abordado ahora en esta novela, ¿no? O en esta novela, ¿no? Yo cuando empecé a escribir El cuarto de Juliana, yo quería escribir sobre muchos rasgos que a mí me parecían de mucha curiosidad. Por ejemplo, la selva, ¿no? La selva es un lugar en que yo he estado no mucho tiempo en mi vida, pero que me ha causado gran impacto. Entonces yo quería escribir una novela que esté ambientada en la selva. Y este libro está ambientado en Santa Clara, que es una ciudad ficticia. Pero yo me baso mucho en lo que es la mirada del Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es que la ciudad prácticamente es la principal protagonista y hace que esta ciudad, en el Puerto Juliana, cobre una cierta de sensaciones que a los protagonistas los hace cambiar su modo de ver las cosas y su modo de sentir la realidad, que los vuelve malos. O sea, los hace cometer delitos, los hace cometer asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos yo quería poner en esta obra. Como un llano en llamas, pero en la selva peruana. Vaya. Y como comentas un poquito sobre Juan Rulfo, ¿qué otros autores quizás consideras importantes dentro de tu formación como escritor? O quizás simplemente no, como algunos escritores que tú consideras que la gente deba leer, ¿no? Bueno, a mí me han impactado bastante los escritores castellanos, o sea, los que escriben en lengua castellana, porque creo que están mucho más cercanos a nuestra realidad que otros escritores, ¿no? Claro que hay escritores pues magníficos, ¿no? En Estados Unidos hay mucha producción literaria, en Europa,
los mayores filósofos vienen de Alemania, pero yo me quise concentrar en los escritores que escribían en lengua castellana porque me sentía mucho más cómodo en esa cercanía que tenían con la letra, ¿no? Aparte que la letra, el español o la lengua castellana es muy amplia, ¿no? Entonces ahí yo cogí mucho a lo que es Vargas Llosa, leí mucho a Juan Rulfo, Borges, a los poetas también, Vallejo, Neruda, y a muchos de estos escritores que de lengua castellana, ¿no? Porque a mí, aparte que estaba en este proyecto de escritura y libro, entonces yo leí mucho sobre estos escritores. Incluso los más grandes escritores de Perú que yo considero son Vallejo y Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, Vallejo tiene una frase que muchos podríamos decir, por ejemplo, quiero ir a visitar a mi mamá, o quiero ir a... o te extraño mamá, o estás yendo a tomarte un bus para encontrarte con tu mamá, y Vallejo escribe, mamá, voy a Santiago a mojarme en tu risa y en tu llanto. Entonces es otra visión totalmente que tú sientes que tiene una sensibilidad que no cualquiera la puede tener. Entonces por ahí me gustó mucho lo que es Vallejo, igual Watanabe, que es otro poeta que es mucho más acercado a la naturaleza, ¿no? Entonces por ahí es uno de los escritores que más me han impactado, ¿no? Los escritores peruanos y los escritores que escriben en lengua castellana. Vaya, bien, un poquito más cercano quizás a la tradición, ¿no? De la misma lengua, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y un poquito ya quizás quedándonos en Perú, ¿tú cómo consideras ahorita quizás la situación de la literatura, ¿no? Su difusión o incluso mismo de la narrativa, ¿no? En el Perú. Uh-huh. En cuanto a... Hay tres puntos de vista, me parece, ¿no? Un poco más lo que es lo industrial, tipo industria, más librerías, etcétera. Luego está lo que es... o sea, hay librerías y editoriales. Luego está lo que es los escritores, y luego está lo que es los lectores. En cuanto primero a los lectores, a mí me da un poquito a veces de pena, porque a veces a los lectores les cuesta mucho comprar un libro, pero es que como nosotros son libros originales, a veces les cuesta, pero yo pienso, ¿no? A veces una persona sale a comer, a una cena, etcétera, y gasta, ¿no? Gasta para su estómago. O de repente se compra un polo de 40, 50 soles y para su imagen, ¿no? Pero, o sea, para alimentar el estómago, para alimentar la imagen, no les da pena gastar, pero para alimentar su cerebro les parece caro. Entonces a mí eso sí me parece me da un poco de pena. Eso es en cuanto a los lectores. Claro que hay grandes lectores que no tienen ningún problema, ¿no? Y son personas, además, que como son bien leídas, saben que la lectura pues les beneficia en su vida, ¿no? En su día a día, tomar mejores decisiones. Aparte la lectura te da pues conciencia crítica, etc. Después, respecto a las editoriales, yo creo que hay grandes editoriales como Planeta, Penguin, que ahora están entrando a Perú desde hace mucho tiempo, Pace, etc., que no tienen ningún problema, ¿no? Editan en grandes cantidades, etc. Hay luego las editoriales independientes que sí les cuesta un poco más. Tengo grandes amigos que gracias a Dios se puede vivir tranquilamente de editar libros y de tener una editorial independiente, que eso me alegra mucho. Y luego está lo que es librerías, ¿no? Un poco más industrial tipo Crisol, ellos, ¿no? Que no tienen ningún problema porque están subvencionados porque tienen grandes sucursales acá en España, etcétera, ¿no? Y luego están otras librerías como Casa Tomada en San Isidro, que también estamos dando la talla, ¿no? Pese a ser, digamos, librerías casi independientes porque son de un perfil más personal, de personas que no tienen pues una gran industria, no tienen grandes sucursales, pero que sin embargo estamos dando la talla, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Casa Tomada Librería, en San Isidro, estamos trayendo títulos de España, títulos de Argentina, títulos de México, títulos de Colombia. Incluso ahora vamos a empezar a exportar libros peruanos también hacia México, Argentina, Colombia, España. Ya lo hemos hecho, entonces ahora queremos hacerlo en grandes cantidades. Entonces creo que por ahí también hay una fuerza de empuje que tenemos algunas personas que nos apasionamos por los libros, que pese a todas las circunstancias estamos dando la talla, ¿no? Entonces creo que es para aplaudir
al gerente de Casa Tomada, Roberto Balazábal, y conjuntamente conmigo también que estamos trabajando en este proyecto que es la librería Casa Tomada, ¿no? En San Isidro, 3506, si nos quieren visitar ahí estamos. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, y pasando un poquito a ese punto, ¿no? Ese tránsito quizás de esos lectores que han llegado a una obra, que luego hayan decidido quizás querer convertirse en escritores, ¿qué recomendaciones les darías a ellos, ¿no? A los escritores que recién empiezan, yo creo que primero son las ganas, ¿no? Tener las ganas de escribir y tener mucho en cuenta esa mirada que yo te decía, la originalidad. O sea, saber qué cosa vas a escribir y por qué estás escribiendo eso. Y saber que tú tienes que escribir sobre algo que tú conoces. O sea, no querer escribir sobre, digamos, no sé, Sendero Luminoso si no has estado pues viviendo en Ayacucho en esa época, o si no te has informado lo suficiente sobre para ponerse a escribir, ¿no? O no te vas a poner a escribir sobre rupturas amorosas si nunca has tenido una ruptura amorosa, o sobre ponerte a escribir sobre el amor de verdad, cuando nunca has tenido un amor de verdad. Entonces siempre saber en dónde estás parado, ¿no? Para ponerte a escribir. Eso número uno. Y luego o sea, porque escribir, publica cualquiera, ¿no? Pero escribir, ser un escritor, muy pocos. Y yo creo que eso se va viendo a lo largo del tiempo. Es una carrera de largo aliento que al final solamente quedan los que verdaderamente son escritores, ¿no? Entonces para saber eso lo único que tienes que hacer es luchar, luchar, luchar. Y seguramente tu primer libro va a salir malo, seguramente tu segundo libro también va a salir malo, seguramente tu tercer libro también no va a salir, no te va a gustar tanto, a la gente no lo va a comprar tanto. Seguramente en algún momento cuando alguien vea que no te conozca, que no sea tu familiar, que no sea tu amigo, que no sea alguien que tenga que decirte qué bonito libro, vea tu libro, cuando no sepa que tú eres el autor y te diga, pucha, este libro como que medio feo, no me gusta, y lo ponga de nuevo, no te va a gustar tanto, ¿no? Entonces te va a ir bajoneando, pero si tú aún así sigues ese sueño que tú tienes de escritor, es porque seguramente tienes vena de escritor. Entonces ahí te vas a dar cuenta que eres escritor y que para lo único que funcionas es para escribir. Entonces lo único que tienes que hacer es escribir, nada más, ¿no? Y si que al final declinas es porque no eras escritor, ¿no? Y no hay que ponerse triste tampoco porque hay un montón de carreras que te pueden dar pues mucha más solvento económico, ¿no? Por ejemplo, pero lo que nunca te va a dar son otras cosas. Por ejemplo, un escritor y ladrón argentino, Alfredo Puch, el Ángel, tiene una frase que dice: solo los ladrones y los artistas no trabajan, todos los demás tienen que salir a trabajar. Muy buena frase, lo había escuchado antes. Wow. Y bueno, y quizás un poquito ya acercándonos al final de la entrevista, ¿qué nos podrías decir respecto a la importancia de las bibliotecas y los espacios de lectura, ¿no? Ya que aquí desde la Red de Bibliotecas de Ayacucho nosotros estamos trabajando en ello, ¿no? Y quisiéramos saber también tu opinión respecto a esta quizás necesidad de espacios de lectura y la manera de acercar al público a espacios donde puedan acceder a libros, ¿no? Bueno, primero yo los felicito por todo lo que están gestando, ¿no? Las bibliotecas, la Red de Bibliotecas de Ayacucho. Entonces yo los felicito y yo creo que es de mucha importancia tener estos espacios donde se conserva la memoria de todas las personas, ¿no? Que al final es lo único que nos queda, ¿no? Porque nos dicen que nosotros nos vamos a ir y no vamos a dejar nada, ¿no? O sea, nos vamos al otro mundo y no vamos a dejar nada, pero sin embargo dejamos nuestro pensamiento, ¿no? Algo verdaderamente genuino en nosotros, y yo creo que albergar esos pensamientos, esas ideas, son las cosas que verdaderamente cambian al mundo, ¿no? En un principio, por ejemplo, había la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, donde también se albergaba todo ese pensamiento. Entonces yo creo que ahora conservar esas bibliotecas en cada ciudad es de muy, muy gran importancia, ¿no? A lo menos en una sociedad donde cada vez hay más discotecas, hay más chifas, hay más tragamonedas. Tener una biblioteca es prácticamente un resguardo, es como una trinchera de la mentalidad humana, ¿no?
Entonces, para mí es importantísimo. Oye, gracias. Y bueno, y ahora sí, para terminar, me gustaría que nos regales un saludo a la red de bibliotecas de Ayacucho, ¿no? Para, ¿no? Y quizás no invitarlos un poco, ¿no? A que participen aquí. Bueno, les mando un saludo muy cordial de parte de Guillermo Zarzosa y Casa Tomada Librería Café en San Isidro a la red de bibliotecas en Ayacucho para que las puedan visitar y puedan seguir leyendo los tantos títulos de escritores ayacuchanos y diversos otros autores que tienen acá y invitarlos. Claro. Bueno, y eso es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, Muchas gracias a ti. por estar aquí con nosotros y a todo el público, ¿no? Esta fue la entrevista a Guillermo Zarzosa y conmigo será hasta una próxima ocasión, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Gracias.